abajo está ensanchada, lleva 2 cruces, lleva unos flecos. Es que parece una estola de sacerdote completamente. Pero fijaros en los hombros de la reina, que parece que está volando la estola. ¿Por qué no la lleva sobre los hombros? ¿De dónde sale esa estola? Pues en foto más lo vemos, pero cuando uno ve la escultura, si le da la vuelta, se da cuenta que es que no es una estola que lleve por los hombros, que es la misma cinta que lleva en la cabeza, sujetando todas las tocas, la misma cinta, la lleva atada en la nuca y luego de ahí la deja caer por los hombros. Era un elemento del tocado. Este tipo de cintas, este tipo de sujeciones ya se utilizaban en Roma, ya se utilizaban en Bizancio. De hecho, las prendas de los sacerdotes no se inventaron para la liturgia. Cuando se dan las primeras misas en las catacumbas, no hay unas señoras de la parroquia muy majas que hacen las casullas para el señor cura. Se cogen las ropas de la nobleza del momento, de las clases altas, y se adaptan. Se le da otro colorido, se le da otras formas. Ya en Bizancio y ya en Roma, como os digo, la gente llevaba chales por los hombros. Llevaba pañuelos con los que se enjugaban el sudor. El manípulo de los sacerdotes que se utilizaba, como el que lleva el diácono en el vídeo, venía de un pañuelo que se sujetaban en la muñeca y se secaban el sudor, lo agitaban en el circo. Esto era igual, era una prenda de la indumentaria. Es más, nos dice el cronista, el biógrafo personal de doña María de Hungría, nos dice que este tipo de vestuario ya lo adoptaba cuando se hacía representar en majestad o cuando iba a misa. Entonces ahí es cuando yo reflexiono. ¿Podemos hablar de una iconografía de sacerdotisa en la Virgen? Podemos hablar que esta indumentaria derivó a que se interpretase en un momento histórico como indumentaria de sacerdotisa. Pero obviamente una reina no iba a misa en el siglo XVI vestida de sacerdote. Porque entonces la reina acababa en la Plaza Mayor quemada en un palo. O sea, es la corte de Felipe II. Esto no es imposible que una reina se vistiera de sacerdote. ¿Por qué la ornamentación de cruces y de flecos? Una ornamentación, sí, con su reminiscencia religiosa, pero es que las clases altas, pensad por ejemplo en los iconos bizantinos, pensad en Bizancio, en la religión y el poder real estaban muy asociados. Realmente la cruz es un símbolo muy universal también, no es exclusivo de la indumentaria sacerdotal. Pero seguimos, muy interesante. No hago más que hablar de los autos de fe en la Plaza Mayor, es que debe ser como vivo por allí cerca, me llega todavía el olor de las cenizas. Esto es un auto de fe en la Plaza Mayor. Eso es un detalle, porque claro, los autos de fe eran unas fiestas en Madrid, quiero decir, ni los toros. Cuando llevaban allí a los condenados de la Inquisición, era una fiesta, como veis, grandísima, parecía el corpus aquello. Luego no los llevaban allí, porque ellos eran muy finos, los llevaban a un cerro que hay a las afueras de Madrid, allí hacían toda la parafernalia y tal, luego se los llevaban. El palco real, tenemos en el centro a la reina regente en ese momento, a su derecha Carlos II y a la izquierda Mariana de Austria, vestida de viuda. Ahí tenéis el detalle. ¿Y qué vemos en un palco justo a la derecha del rey? Las dueñas. Las dueñas eran las damas viudas que asistían en la corte a la reina. Pero fijaos que es curioso que no llevan el manto por la cabeza. Se les ve la cabecita, se les ve la cofia. Y la reina sí lo lleva. La reina, la pobre, que tiene nada más que 3 puntitos, así lo que pasa es que el detalle, pero bueno, se ve una carita así un poco extraña, pero es la reina. Lo lleva sobre la cabeza. Pero fijaos lo que hay detrás de la familia real. Unos caballeros, así estilo greco, ellos con sus balonas, sus bolillas, así. Tampoco llevan sombrero y el rey lo lleva. ¿Qué podemos deducir de aquí? El protocolo de esa época decía, delante de persona real, delante de la familia real, nadie puede llevar la cabeza cubierta. El único que va cubierto de los caballeros es el rey, la única que va cubierta de las damas es la reina madre. ¿Qué pasa? Ya tampoco venían descubiertas por ser viudas. ¿Cuál era la solución? Se dejaba caer el manto por los hombros y se le veían las tocas. ¿Y cómo dejaban el manto sujeto por los hombros? Pues fijaros en la señora que está más a la izquierda de todas. ¿Veis la cinta? Ahí veis la cinta cruzada perfectamente. Porque como decía, era una parte del tocado. La llevaban sujeta completamente. Si tenían que estar delante de los reyes, se bajaban el manto como si fuera una capucha, para que me entendáis. Y el manto quedaba suspendido de los hombros por la cinta. Como era un traje tan austero,
poca ornamentación podían llevar, llevaban las ligas de los puños, se dejaban la cinta y tal, eran como formas de darle un poquito más de gracia. De hecho, veis que no todas la llevan, esta señora la lleva, otras que no la llevan, eran formas de personalizarlo, porque como es moda, y ahora, dentro de 1000 años y en el siglo XVI, el que consiga decir a 10 señoras que vayan a ir a un acto en la Plaza Mayor ir exactamente iguales, yo lo quiero ver. Porque convence a 10 señoras de la nobleza que vayan uniformadas. Obviamente lo iban cada una adaptando a su gusto personal. ¿Qué pasa? Y siguiendo con el tema de las estolas sacerdotales. Fijaos estos dos cuadros que comparamos. Virgen de las Angustas de Córdoba, Mayor Dolor de Aracena. Si miramos solo a la Virgen del Mayor Dolor, obviamente la estola que vemos, si esta iconografía la vemos sin saber de qué va, decimos es una estola de sacerdote, es claramente las estolas que hemos visto en los ajuares, en las catedrales, en un montón de exposiciones que vemos que son así las estolas de la época. Pero si vemos la anterior, que es bastante más antigua, es una cinta, una mera cinta que yo a ojo le he hecho unos 3 centímetros de ancho y larga hasta el suelo casi. ¿Qué diferencia hay entre estas dos imágenes? Que luego retomaremos esta comparación con otras dos. El cambio de dinastía. La primera imagen está vestida a la moda de los Austrias. La segunda ya está a la borbónica. Quiero decir, no porque este vestido lo usaran los borbones, sino porque este vestido, al desterrarse de la corte, solo quedan las imágenes de la Virgen, pero esas vírgenes se siguen vistiendo igual. Sigue utilizándose ese atuendo, que se va perdiendo la memoria de que ese vestido era el vestido de las viudas. Tener en cuenta que los borbones vienen de Francia. ¿Qué hemos dicho? En Francia veían este vestido, incluso también lo interpretaban como que era de monja, porque no lo tenían muy claro. Daros cuenta también una cosa, esta Virgen de las Angustias de Córdoba, en este cuadro, también parece que lleva un vestido blanco hasta el suelo. En ese cuadro de ahí nos pasa igual. Está hasta el suelo. ¿Qué pasa? Como comentaba, cuanto más alcurnia tenía la dama, más largas se ponían las tocas. En el caso de la Virgen, hubo interpretaciones en las que directamente se las pusieron hasta el suelo, en significación de una máxima importancia, en plan, la reina más reina de todas, la reina de los ángeles, como la llamaban antes. Entonces, es la única que tiene derecho a llevar las tocas tan largas. Cervantes en el Quijote nos habla de unas señoras que van así vestidas. Y nos dice, por otra sala pasaba una procesión de 2 hileras de hermosísimas doncellas. Parece que a Quijote se le parecían hermosísimas las doncellas vestidas con el luto, no como a los franceses. Todas vestidas de luto. Al cabo y al fin de las hileras venía una señora, asimismo vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas que besaban la tierra. Pues este es el caso. Unas tocas tan largas que arrastran por el suelo. ¿Qué pasa? Cervantes, ya sabéis que era muy crítico y muy satírico en el Quijote. Si una señora por la calle fuera así vestida, con las tocas hasta el suelo, pues es como si una señora de un barrio muy pequeño, muy humilde, se casa con una cola de 3 metros. Lo puede hacer, pero que como que no pega. Lo que pasa es que para la Virgen obviamente se aplicaban estos largos. En la otra, sin embargo, vemos que se ve una parte del vestido, pero porque eran largos variables, no era, al no ser prendas confeccionadas, pues cada una, como decimos, adaptaba un poco. De hecho, incluso en la imagen de la Virgen vemos diferencias de longitud. Aquí, por ejemplo, esta pintura, al que no la conoce, le suele chocar mucho, porque la Macarena, imaginándonos a la Macarena así vestida, lo dije en Córdoba, capital, y lo vuelvo a decir aquí. Como decís por aquí, tiene tarea. Imaginarnos ahora así vestida la Macarena. Pero es que así fue vestida. Si os fijáis aquí, la toca va muy larga, pero vemos un bordecito negro por debajo. También de esto habla Cervantes en el Quijote. Dice, en este caso hablando de otras señoras distintas, que aparecen siempre entraban en hileras, porque siempre lo cuenta así. Comenzaron a entrar por el jardín adelante hasta cantidad de 12 dueñas, repartidas en 2 hileras, todas vestidas de unos monjiles anchos, al parecer de anascote batanado, pues era una tela muy pesada que utilizaban para los lutos, con unas tocas blancas de delgado cañequí tan luengas que solo el ribete del monjil descubría. Volvemos a que no es lo que parece el monjil. Leemos en las revistas de Semana Santa, en los foros y tal. Se le ha puesto un monjil a la Virgen, qué bonita le hace la cara a la Virgen, porque lleva un monjil así redondito,
Pues es que el monjil era el vestido que llevaban las viudas, no la cofia que llevaban en la cara. ¿Qué vemos aquí? Que obviamente lo que dice Cervantes, solo el ribete del monjil de Julián. En el bajo solo vemos un ribete, solo un bordecito del vestido que iba debajo. ¿Y qué vemos otra vez? La pretendida estola, que como vemos en este detalle, ya no es una cinta negra solo, tiene bordadas o aplicadas en plata. Si os fijáis, se ve el martillo, la lanza y la esponja, y arriba aparecen los flagelos y algo que no... Ya son las armas de la pasión. Obviamente esto no lo llevaban las viudas. Pero es que aquí estamos ya viendo un inicio de ornamentación en la ropa de las vírgenes como símbolo de majestad, símbolo de gloria, incluso. En los ajuares antiguos, ahora le llamamos estola por confusión con la prenda sacerdotal, pero los ajuares antiguos aparecen citados en los ajuares de la época como cintas. La Virgen de los Ángeles de Sevilla, el ajuar de 1712, pone Nuestra Señora con su corona de plata y 2 cintas pendientes de los hombros, negras por los atributos de la pasión, de 29 piezas de los dichos atributos y 16 estrellas de plata entre medio. Obviamente, por tener esa forma tan estrecha, tan larga, las decoraciones solían ser o cenefas vegetales o esas armas de la pasión muy simbólicas, que obviamente ese tipo de decoración nunca se ha encontrado en una estola sacerdotal. A partir de ahora no voy a volver a decir estola sacerdotal y voy a decir cinta de hombros, porque gracias a mi amigo Jesús Cabrera, aquí presente, cada vez más amigo y más con estas cosas que me manda, ha aparecido en un inventario de la Virgen de los Dolores de Córdoba de 1725 otra referencia que dice: ítem dio de limosna a nuestro hermano don Juan de Toro, presbítero, para la referida imagen una cinta de hombros de tisú de seda con aparejo de plata. Así que a partir de ahora, cinta de hombros. Esta Virgen ya ni es una monja ni lleva una estola, es una viuda y lleva una cinta de hombros. ¿Cómo va cambiando la historia? Si os fijáis, os tenéis que fijar mucho, pero se ve. También en el manto empieza a tener estrellas. Ya se empieza a decorar con estrellas el manto. Un manto que parece un cielo de luto, realmente es lo que decía, esas tinieblas del Viernes Santo, ese cielo puesto de luto por la muerte del Señor. Antes de pasar a que veamos cómo era el vestido, os voy a hacer un apunte muy breve, es que son tantas cosas interesantes que no me quiero callar. Ella lleva un lienzo en las manos, lo voy a contar muy rápido. Y también con este tema, que ya vamos a cerrar con el tema de la nueva de sacerdotisa, se dice, está ofreciendo al Padre. Mirad, ese lienzo, como el que llevaba la otra Virgen, como hemos visto que iba en un paso de palio con la corona de espinas y el lienzo, existió una tradición, y todavía existe en muchos pueblos, que se llamaba la ceremonia del desenclavo. Esta iconografía de la Virgen viuda entra mucho en la forma barroca de presentar el Viernes Santo como un entierro, como un funeral de corte realmente, en el que la Virgen sería pues, esa viuda cerrando el entierro. ¿En qué consistía el desenclavo? Los Cristos articulados, que habéis oído muchas veces, el crucificado, se va leyendo el sermón de la pasión y unos sacerdotes van descendiendo el cuerpo del Señor y poniéndolo en la urna. ¿Qué sucedía? En determinados momentos se nombraban los lienzos, se quitaban los lienzos y se le ponían en las manos a la Virgen. Se nombraba la corona de espinas y se la ponían en las manos a la Virgen. Y luego, tras la urna, se sacaban procesión a esa Virgen con esas primeras reliquias de la pasión, con esos despojos simbólicos, presentándolo detrás de Cristo. Ese es el sentido. Ese es el sentido es como si fuera la viuda que va detrás con los últimos despojos del Señor. Y aquí tenemos el monjil. El monjil no porque yo lo diga, arriba lo pone, monjil tranzado de seda para mujer, 1580. Como decía, para los lutos se utilizaban prendas siempre que arrastraban mucho, prendas muy lánguidas. Los hombres y las mujeres, los hombres llevaban otra prenda que se llamaba la loba, que no me extraña que la gente se confunda. Un funeral que iban las señoras con el monjil y los señores con la loba. Hace un poco de... pero ellos también llevaban mucho capa arrastrando, mucho... Como veis aquí lleva cola unas mangas larguísimas, eran 2 pares de mangas, una más justita, que iba al brazo, y otra en punta larguísima. Y esto de que el monjil era ropa de viudas, ahora nos suena raro y lo asociamos a las monjas. Pero Benito Pérez Galdós, por ejemplo, en sus episodios nacionales, es un escritor relativamente reciente, pero ya dice: en la calle, dudando yo si era real o imaginaria la presencia de la excelsa madre, acerquéme a ella.
Iba vestida de negro con la toca y monjil que usaron las reinas viudas y las doñas grecas, traje con que la iconografía religiosa vista a Nuestra Señora de los Dolores. ¿De dónde viene monjil? Entonces, si no es ropa de monjas, ¿por qué se llama monjil? Porque esta prenda también se utilizaba, por ejemplo, para amortajar, muy alegre todo, muy en la línea. Las señoras solteras lo llevaban también. Era una prenda modesta, claro, obviamente no dejaba nada descubierto. Yo interpreto que viene de tanto monjil como monje, monasterio. Viene de ese monos griego. En griego la raíz monos quiere decir algo solitario, algo que está solo. ¿Quién está solo? Las viudas, los anacoretas que se retiran. Entonces, el llamarlo hábito monjil era como el hábito de la gente que vive sola, que vive retirada. Había muchas viudas, efectivamente, que vivían en los conventos. Viudas de la cuña que incluso patrocinaban esos conventos y se retiraban allí a vivir en su viudez. Pero es que en las anotaciones de los conventos se dice, vivía, eso está en el libro, que no lo puedo contar todo, vivía en el convento doña no sé quién en su hábito de viuda. O sea, para la monja de la época no era igual, no era el mismo hábito. Y fijaos qué curioso. La Señora de la Concepción de la Oliva de Sevilla, que vemos la cinta de hombros, la toca larga, que descubre solo un poquito del vestido de debajo, el manto, y fijaos la punta que sale. Por debajo del manto sale un pico. La manga que acabamos de ver, la manga en punta que acabamos de ver, es esa manga, que incluso se llamaba manga monjil también, porque está asociada a ese traje. Esta sería más o menos la imagen de una virgen del siglo XVI, resumiendo. Los mantos siempre eran muy largos, siempre arrastraban. Si os acordáis del primer grabado que hemos visto de la Soledad de la Victoria, había dos angelitos que se los estaban levantando. Esto es porque cuando estaban de luto las señoras, el manto lo llevaban por el suelo, en contraposición a cuando no lo estaban, que sus criadas o su criada se lo llevaban arrastrando, para que no arrastrase se lo llevaban levantado. Los mantos que no eran negros, que eran de ricas sedas, las criadas lo llevaban. Sin embargo, cuando eran de luto, lo llevaban arrastrando. De ahí viene que ahora nuestras vírgenes en las procesiones, sea cual sea su color de manto, mantengan esa desmesurada longitud del manto. Obviamente ahora se ornamentan mucho, pero en la época eran solo negros y también muy largos, porque era la costumbre de las señoras que llevaban luto. En esta Virgen vemos también esa ornamentación que hemos visto de estrellas, que veíamos un poquito en la Macarena, que se ven mucho más claras. Curiosamente, la estrella de David, de seis puntas, pero también la llevaron mucho de 8 puntas. De hecho, la Virgen siempre suele llevar 6 u 8 puntas. 6 como referencia al estirpe de David, 8 puntas como una referencia muy antigua a todas las diosas madres de la antigüedad. Y por ejemplo, en Babilonia, la diosa Estar, en la puerta de Babilonia, donde está conservada, hay muchísimas estrellas de 8 puntas. Isis, en Egipto también, la estrella Sirio era la estrella de Isis, también se representaba de 8 puntas. ¿Significa un rasgo pagano en la Virgen? Hasta cierto punto. No sé si lo sabréis, lo tendréis muy presente, pero por ejemplo, ahora llamamos a la Virgen la Reina del Cielo. En la Biblia ya nos cuenta, no sé si es San Mateo, bueno, se nos cuenta que a la diosa Artemisa de Éfeso, sus devotos la llamaban la Reina del Cielo y le hacían ofrendas a la Reina del Cielo. De hecho, es que no me acuerdo qué apóstoles, pero cuentan que es de los hechos de los apóstoles. Hay un apóstol que está predicando y cuando llega, como que recrimina que los habitantes de allí le hacían ofrendas a la Reina del Cielo. Obviamente, todas las iconografías, todas las religiones acaban coincidiendo en puntos en común. Entonces, esa interpretación cósmica de esos elementos, pues, como es la luna, como es las estrellas, obviamente se adapta para la Virgen, pero antes existieron cultos en los que también se asociaron a grandes diosas madres. La comparación que os decía antes, y con esto vemos clarísimo la evolución del traje de viuda. He puesto estas dos imágenes porque si veis, hasta el tamaño, el corte, la disposición es prácticamente igual una y la otra. ¿Qué diferencia hay? El que vemos en el grabado de la Soledad de la Portería es exacto el traje que llevaron las viudas. Al ver a la Virgen de los Dolores de Córdoba ya vemos una reinterpretación posterior. Si a la Virgen de los Dolores de Córdoba, esta imagen, le quitamos toda la ornamentación que lleva, nos queda la otra.
sea, realmente no podríamos decir que ella va de sacerdotisa porque lleva un roquete claramente, porque lleva una estola claramente, y la otra va de viuda. No, es la evolución de la misma iconografía. Lo que pasa es que se ornamenta mucho. Cuando viene la corte borbónica a España, incluso en la ropa de calle hay un choque grandísimo, porque si visualizáis, por ejemplo, recordad las películas de la época y comparar a La Triste o El perro del hortelano, por ejemplo, compararlo con los Tres Mosqueteros, es que los franceses estaban cargados de puntillas, cargados de cinta, rebordados de... ¿Qué pasa? Se encuentran estas vírgenes y las empiezan a ornamentar. Las togas que eran blancas, simplemente un lienzo blanco, aquí ya vemos que lleva bordados, que lleva encajes, que lleva un montón de labor, un montón de trabajo, y los mantos pasa lo mismo, y el vestido ya está muy profusamente adornado, pero realmente su origen es el mismo. Los rosarios, muy curioso también. La emperatriz María de Austria, que la vemos con la corona encima de la mesa, que lleva 2 rosarios. Porque el rosario al cuello, el rosario era una cosa muy española, porque lo llevaban, las mujeres nobles casi no salían de casa sin el rosario. Entonces los existían, claro, eran todos de piedras preciosas, de coral, de azabaches, de perlas, de materiales muy ricos. Llevaba uno para rezar en la mano, que veis que tiene unas frutas muy gruesas, es una decena solo, y en el cuello lo solían llevar porque se extendió mucho, los sacerdotes y los frailes lo predicaban mucho, sobre todo los dominicos, por el tema de la influencia del rosario. Había un dominico, Pedro de Ulloa, que dijo en el siglo XVII, bueno, hablando de él, se dijo: habiendo predicado en Sevilla el venerable padre Ulloa, el que trajera un rosario al cuello se libraría de infinitos males de cuerpo y alma. Abrazó toda la ciudad de su consejo, con tanta distancia que no hay hombre, mujer o niño que además del rosario ordinario que reza, no traiga otro también bendito al cuello. Esto lo vemos en la Reina. Un rosario en la mano y otro en el cuello. Al otro lado la soledad. Y vemos la forma de prender el rosario sobre las tocas. Obviamente, aún hoy vemos que las dolorosas, aunque no vistan este luto, llevan rosarios en las manos. De aquí viene un poco esta interpretación. Obviamente la Virgen en el Calvario no se estaba rezando el rosario a ella misma: Dios me salve María, llena soy de gracia, el Señor es conmigo. Y empezó a usarlo cuando se la empezó a identificar con las viudas nobles. Y aún sigue ese tipo. Lo que pasa es que no lo llevan al cuello la mayoría, lo llevan en la mano, pero es un poco que lo origen. ¿Y qué vemos en este grabado? Pues el traje tan sencillo de viuda, vemos que ya se lo sujeta con una cinta. En este caso, esto es una talla, pero aún así reproduce ese vestuario. Pero a su alrededor vemos una orfebrería despampanante, deslumbrante, ráfagas, corona, el corazón con el puñal. El padre Ángel, cuando habla de la soledad, dice: se le puso sobre la santa cabeza a traza de diadema de varios grandes y no menos hermosos rayos, y son de plata y no de oro, ni dorados, porque con mayor propiedad significan que no son de sol, sino de luna. ¿Qué quiere decir esto? Enlazamos también con lo que hemos hablado de las diosas madres antiguas. Siempre la plata se asocia a lo femenino y el sol a lo masculino. La plata, el agua, la noche, la luna, todas esas referencias son siempre a la maternidad, a ese inconsciente, esa gran madre inconsciente que al parecer está grabado en todos los seres humanos. Cuando dice aquí que son de sol y que son de luna y no de sol, a lo que se refiere es que al interpretar las imágenes de la Virgen, quiere decir que igual que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, así la Virgen, su gloria no viene de ella, sino de reflejar, es un mero reflejo de la luz de Dios, que en ella se manifiesta y se refleja. Entonces, por eso, en un principio, la orfebrería solo era de plata. Y también, obviamente, relación con la visión apocalíptica de San Juan, cuando dice: una gran señal aparece en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Toda esa iconografía, como digo, cósmica y tremenda y muy sobrenatural. Y como os decía, el culto a la soledad lo llevaban los españoles a cualquier sitio que conquistaban. Esta soledad está en Bruselas. Se la supone también de Gaspar Becerra, aunque no está clara su autoría. El padre Ares, que venimos hablando de su discurso, su libro que hizo llamado Discurso, ya cita que unos caballeros españoles que a Bruselas de Flandes llevaron una imagen para fundar allí una cofradía semejante de la española. Esta imagen, como veis, es muy lánguida. Estaba así vestida, lleva así vestida, yo creo que con ropas nuevas. Fijaos la maquilla española de casa de Bruselas, claro, que la han puesto.
Es muy lánguida, es muy tétrica. Esta Virgen es muy tétrica. Bueno, todas lo son un poquito, por eso a mí me gustan, porque yo soy muy tétrico también. De hecho, luego ves el libro, la contraportada, que salgo yo con unas calaveras detrás, que es una maravilla verme. Entonces, ¿qué pasó? Estas vírgenes a los escritores románticos del siglo XIX les encantaron, porque eran muy fúnebres, eran muy lúgubres, hablaban mucho de la muerte. Tanto es así que Baudelaire, por ejemplo, Baudelaire, afamado autor maldito, con visos satánicos incluso, que escribe esas letanías del Satán y escribe esos poemas a un esqueleto podrido y estas cosas, habla de la soledad y habla con muchísimo respeto de la soledad y con mucha admiración. Dice en una de sus notas: gran luto, grandes velos, uno negro y uno blanco, ropas de estameña negra, tamaño natural, diadema de oro incrustada de abalorios, aureolada por rayos de oro, pesado rosario de aroma conventual, el rostro aparece pintado, terrible color, terrible gusto español. Pero ese terrible gusto español por lo fúnebre, porque el barroco español era muy de la vanitas, muy de los novísimos del hombre, muy de la meditación sobre la muerte, cautivó mucho a esos escritores románticos que buscaban esos puntos de inspiración en esos ambientes. Michel de Deleuze, por ejemplo, también le dedica 2 cuentos: Nuestra Señora de la Soledad y otro en su libro Mis Estatuas, que habla de las estatuas que él visita en esas iglesias. Y él se dirige a ella como Doña María la Española, como Doña María de España. Él cuenta como al ser una virgen tan abandonada, incluso allí, que solo alguna anciana se acerca a encender una vela, él va a verla como si fuera una dama de la corte y la llama Doña María y le hace reverencias y se sienta a contemplarla y es como si dialogasen entre ellos. Es muy interesante. En Amberes, una hornacina con la soledad también. En esta calle que no soy capaz de pronunciar, hay una hornacina con esta virgen que al parecer la llevó Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, al parecer es quien la lleva y allí permanece expuesta, como veis en perfecto castellano, Nuestra Señora de la Soledad, allí está en Amberes, perpetuando ese recuerdo de la corte española. Esto es Milán. El osario de San Bernardino. Obviamente volvemos a osarios, a criptas, a calaveras, a huesos. Esto es un osario magnífico que hay, construido por los españoles. Es toda una capilla inmensa llena de calaveras y de huesos haciendo decoraciones. En el centro está esta Virgen con el cadáver de Cristo delante, igual arrodillada frente al Señor y con esa toca larga, con esa toca blanca, recordando esa dominación española cuando se encarga de labrar esta talla. Y esta estampa es de la iglesia de San Francisco de Oporto, en Portugal. No olvidemos que Portugal empieza a ser española bajo la Casa de Austria. Entre 1580 y 1640, los 3 Felipes, Felipe II, III y IV, son reyes de Portugal también. De territorio que conquistaba la corona española, de territorio donde exportaba la imagen de la Soledad o de la Dolorosa vestida de viuda. Y pasamos ya directamente a ejemplos que tenemos en Cabra maravillosos, como este lienzo que me mandó Antonio, que está en la iglesia de San Juan de Dios. Creo que la sacristía. Hemos ido ahora a verla, lo que pasa es que está expuesto el Santísimo y no nos hemos atrevido a pasar a la sacristía, pero bueno, como veis, una copia de la Soledad de Becerra, el rosario, el lazo, las ligas, exacta. Y más aún cuando me comentan que esta Soledad pertenecía a los mínimos de la Victoria, que tenían ese convento de Madrid, que hicieron hicieron esculpir esa Soledad, de la que luego se pintaron tantísimas copias y se han distribuido por toda España. Aún hoy hay infinidad de iglesias en las que vemos este tipo de representaciones. Esta Dolorosa está en el templete que remata la urna del Santo Sepulcro de aquí de Cabra. Como veis, aparte de la luna y esa diadema de rayos que citábamos hace bien poco, lleva su corona de espinas en los antebrazos, vemos la cinta de hombros, vemos la cruz del rosario que cae. Y fijaos qué curioso que en las mangas y bajando por el vestido se ven unas rayitas, como un zigzag. Este zigzag, por ejemplo, lo veis, luego os acercáis a esta Soledad, lo veis también, que lleva la toca blanca, como decíamos, un vestido que apenas admite ornamentación, muy sobrio. Pues, por ejemplo, el hecho de llevar esas tocas en vez de lisas muy elaboradas, esa típica labor de monja que decimos ahora, era sinónimo de tener mucha alcurnia también. Eso no lo llevaba cualquiera, son muchas horas de trabajo. Entonces era una manera también como de reservar las ropas más exquisitas para las vírgenes, o en su caso anteriormente para las viudas de la corte.
Y ahí llegamos a la Virgen del Socorro. ¿Qué vemos aquí? Pues mira, lo que estaba diciendo ahora mismo, el zigzag, el pliegue en zigzag. Su cinta cruzada. De hecho, a mí me hace mucha ilusión porque esa virgencita mía, yo digo que si le pones el busto solo se parece a la Virgen del Socorro, en pequeña y en vasta, pero se parece a la Virgen del Socorro. ¿Qué le pasa? Lo mismo. Bueno, ella tiene 3 clavos y esta no, pero bueno, son más o menos la misma. ¿Qué le pasa? Si ahí vemos una cinta muy ancha, una cinta ornamentada, que, como decíamos, puede llevar confusión con la inmunidad sacerdotal, pero igual nos pasa con el manto. El manto no es el manto negro sobrio que llevaban las viudas. Las viudas llegaron a ornamentar las tocas, llegaron a hacer algún pliegue, alguna jaretita, algún frunce y tal, nunca a ponerse encajes, porque las viudas de los austrias nunca se llegamos a encajes, pero lo que nunca hicieron fue llevar ornamentación de hilo de oro sobre las ropas. Aquí nos pasa lo mismo. Es ese vestido de viuda enriquecido, mostrando esa gloria, esa majestad de la Virgen, llevado como a otro nivel, a un nivel de gloria espiritual, a otra ornamentación más simbólica. Absolutamente fantástica, Virgen del Socorro. Esta mañana estaba en la casa de hermandad y desde luego este busto es una auténtica joya, no hace falta que yo lo diga, porque lo tenéis muy cerca y yo sé que todos la conocéis bastante bien. El estandarte blanco de la Virgen de las Angustias. Vemos lo mismo, de hecho, recuerda también al indumentaria de esta Virgen porque lleva la toca hasta abajo, hasta el suelo. Ahí la cinta cruzada la lleva con un cordoncito también. Como este tipo de prendas dificultan un poco el movimiento, quedamos un poco engorrosas, esos velos tan grandes, pues claro, también se inventan, igual que las cintas para sujetarlas en los puños, a veces también se sujetan a la cintura para hacerlas un poco más ajustadas. Y todo esto se refleja en la iconografía de la Virgen. ¡Qué sorpresa! ¿A que no la conocíais? Nada menos que 3 veces la habéis visto. Bueno, pues nos quedan imágenes de la Soledad de la Victoria. Con estas imágenes cierro la presentación. Para mí son muy emotivas porque realmente gracias al vídeo este que hemos hecho nos puede recrear cómo fue la Condesa de Ureña. De la Soledad solo nos quedan ya sus representaciones. Ahora mismo en San Isidro, donde estuvo la Soledad, hay una copia que se hizo, se intentó sacar en procesión, luego no tuvo nada de éxito, es una copia, se le parece como se le parecen todas, pero realmente no tiene esa calidad. Y verla así, ahora me voy a poner tierno con vuestro permiso, a mí me da mucha ilusión verla así porque es como tener delante y poderle decir, hemos recuperado entre todos esta iconografía. Hemos conseguido rescatar del olvido, aunque se seguía utilizando y se siguen vistiendo vírgenes así por toda España y fuera de España, lo que se ha olvidado es de dónde viene. Entonces, por eso mucha gente muchas veces no las aprecia. Esta virgen ahora mismo está en una capilla, quiero decir, la que la recrea. Pues encima de una mesita no más grande que aquellas, en una capilla baja que no es ni la suya, a oscuras completamente, yo creo que no la he visto nunca, por luz la he visto así una vez, a oscuras completamente. Enfrente y al lado 2 capillas con unas tallas de las que se salen en procesión absolutamente fulgurantes. Entonces, claro, pasas por delante y no la ves, si no la buscas. Entonces es como, ¿qué sola lleva esta Virgen desde que nació? Parece que nació para estar sola. En cuanto ya no dependió de esa dinastía que patrocinaba tanto su culto y su devoción, que sola se ha quedado. Y hay muchas catedrales en esta iglesia que pasa así y no la ves. Y a mí me produce mucho orgullo. Dando un dato personal, solo este libro, cuando yo lo decidí editar, a mí no me lo publicó nadie. Yo más de 80 editoriales y nadie lo quiso publicar. Entre la crisis, por la crisis, que parece que ahora todo es por la crisis, nadie me lo publicó. Entonces decidí autofinanciarlo yo, pagarlo yo, el libro, la página, el documental, todo. Los beneficios que saco del libro, como está puesto de imprenta, luego lo donamos. O sea, yo el único beneficio que saco de este proyecto es la mera alegría de ver que lo acoges con ilusión, que esto se sigue conociendo y que se le empieza a valorar otra vez de nuevo. Y como yo digo, que esto empezó con un investigador que soy yo y ahora somos casi 1000, porque solo en Facebook somos ya 904. Y esa era mi intención desde el principio, que haya investigadores en la calle, que la próxima vez que vayáis, acordaos de lo que os dije al principio. Mirad esos 2 cuadros, mirad el cuadro, mirad la terracota, mirad la Virgen y pensad qué os sugiere. Porque la próxima vez que veáis un cuadro de este estilo, aunque a lo mejor no vais a ser capaces obviamente de soltar 5 folios y de tener a la gente con el frío que hace aquí 2 horas,
explicando lo que hay, pero sí ya vais a decir, ah, mira, la Virgen que nos hablaron, que va vestida como las viudas de la corte. Ya está esa inquietud otra vez, ya otra vez eso está en boca de la gente, otra vez vuelve a ser popular. Y con estas imágenes me despido. Bueno, me despido de todo porque ahora espero que todos me hagáis preguntas y me contéis cosas, porque si no voy a pensar que os habéis aburrido muchísimo y no quiero que os aburráis. Entonces, con ella os dejo, ahí la tenéis, aquí la viuda del Altísimo, vestida como tal, que gracias a vuestro interés, gracias a esta idea que realmente ha sido también acogida, gracias hoy en concreto a este Museo de la Pasión de Cabra que nos trae con tantísimo cariño y con tantísima ilusión, hemos conseguido que sea otra vez parte de esa historia de España, de esa historia popular del arte español, y ahora nos queda todo la labor de seguirla difundiendo y de seguirla exportando y de darla a conocer. Espero que así sea, que lo hagáis con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, y espero haberos transmitido una parte de las ganas y del cariño que yo le he puesto a esta historia, que ya considero mía, vuestra y otra vez de todos nosotros. Muchísimas gracias. Contadme cosas. Ahora que vamos a dar la luz, pues no parece que le vais a estar hablando a la pantalla. Bueno, pues lo he debido explicar clarísimo porque no se ha quedado ninguna duda, yo me voy muy satisfecho porque no depende. A mí me resulta muy curioso, no sé, este tipo de representaciones que uno ve tantas veces y que realmente no se cree que como que siempre fueron así, ¿no? Que no hay una señora que se lo inventó, como veáis. También las he visto en Sicilia, ¿no? Que antes no las mencionaba, que a mí fue... Se me ha debido pasar porque fueron muchos territorios, porque claro, las dos Sicilias también fueron parte de Milanesa, las dos Sicilias fueron parte de España. De hecho, allí incluso hay creo que queda alguna cofradía de la Soledad todavía, incluso con ese título, cofradía de la Soledad, como la cofradía española. ¿Os ha gustado por lo menos? Decidme si os ha gustado. Que del frío que hace y las horas que son yo comprendo que habéis hecho mucho esfuerzo en venir. Yo en Carna cuando me han llamado. Lo que quieres que le haga. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy encantado de haberos conocido a todos. Ahora, como voy a estar aquí también, si alguno no le da cuenta de preguntar en público o me quiere preguntar algo, pues yo estaré contentísimo de contestaros a lo que queráis. He dejado muchas tarjetas por ahí, por favor llevaros, que viene en nuestra página web, la dirección de email para que nos preguntéis lo que queráis, y la página de Facebook para que nos mandéis fotos, preguntéis y a todos los que somos nos contéis lo que queráis. Muchísimas gracias, espero vernos muy pronto. Muchísimas gracias. Nada, yo voy muy contento de mi paso por Cabra, con este cuadro que me traen ahora mismo. Y para mí es un recuerdo precioso este Museo de la Pasión que espero que visitéis con muchas ganas y que venga muchísima gente, toda la suerte del mundo para la inauguración, y espero que pronto sea famosísimo este Museo de la Pasión de Cabra. Muchísimas gracias a todos.